Hola, buenos días. Mi nombre es Magali Coronel y en esta oportunidad les voy a dictar la clase de regresión lineal. Bien, en las unidades anteriores, en general lo que hicimos fue hacer inferencias acerca de relaciones entre parámetros, de dos poblaciones, por ejemplo. Sin embargo, no nos hemos planteado aún preguntas acerca de la relación entre dos variables aleatorias. Y muchas veces nos interesa hallar la relación entre una variable que denominamos variable X o variable predictora regresora sobre otra variable a la que denominamos variable respuesta, que es la variable y. Vamos a considerar en este caso el caso más sencillo, que es la relación entre dos variables, una relación de tipo lineal entre dos variables continuas mediante una recta. Pero, si bien sabemos que no todas las relaciones biológicas pueden expresarse en términos de una relación lineal, creo que existen distintos modelos de relación. Pero en este caso, y en este curso, nos vamos a ocupar de este modelo en particular, que es el modelo de regresión lineal, el modelo de una relación mediante una recta, que es además uno de los más utilizados. Entonces, lo que primero vamos a plantear nosotros es algo que se llama modelo de vínculo entre estas variables. Y este modelo de vínculo, cuando nosotros lo armamos, tiene que incluir el modo en que se vinculan entre sí las variables, obviamente, que en este caso es a partir de una matemática, la presencia de un error aleatorio que está en todos los modelos estadísticos presente, y la descripción del comportamiento de la distribución de la variable. Entonces, para poder enfocarnos un poquito más en este modelo de vínculo y poder armar nuestro modelo de regresión, vamos a repasar lo que es una función lineal. Esto por ahí ya lo vieron en matemática del CBC y en analítica, en la materia de grado, en la carrera, pero vamos a repasarlo un poquitito más. Recuerden que cuando nosotros hablamos de una función lineal, teníamos esta formulita en donde hablamos de f de x igual a mx más b, en donde m era la pendiente de la recta y en donde b era la ordenada al origen. ¿Se acuerdan que la pendiente de la recta era la que nos daba la orientación, nos daba la inclinación, mejor dicho, de esa recta, si era una inclinación positiva, si era una inclinación negativa, por ejemplo, si está de la otra forma, del otro lado? Y también la ordenada al origen, ¿se acuerdan que era el puntito, la partecita esta de la recta, que cruzaba al eje Y, es decir, cuando la variable X valía 0. Entonces, teniendo esto en cuenta, es que vamos a establecer el objetivo de la regresión lineal, que básicamente es estudiar la relación tipo lineal entre dos variables cuantitativas X e Y. Y lo que queremos hacer es hallar una función matemática para poder predecir o estimar, mejor dicho, el valor medio de una variable a partir de otra variable. Esa variable no es nada más ni nada menos que nuestra variable Y a partir de la variable X. Entonces lo que queremos hacer es estimar o predecir esta variable a partir de esta variable explicativa. Hay distintos tipos de regresión lineal. Tenemos la regresión lineal simple, que en donde tenemos una sola variable independiente, y tenemos la regresión lineal múltiple, en donde hay más de una variable independiente. Nosotros vamos a ver las dos. Vamos con la regresión simple. Hay dos tipos de modelos en regresión simple. Tenemos el modelo 1 y el modelo 2. En el caso del modelo 1, los valores de nuestra variable explicativa están prefijados. ¿Los prefijamos o los conocemos nosotros? Entonces, para cada valor de x, vamos a determinar uno o más valores de la variable aleatoria y. Nosotros en este caso vamos a ver un valor de y por cada valor de x. Y en el modelo 2, ambas variables son aleatorias, no las podemos prefijar a la variable x. Entonces lo que vamos a hacer es medir el par de valores x e y sobre una unidad experimental. Sobre cada unidad experimental vamos a medir ese par de valores. Entonces, si bien pueden existir muchos factores que generen variaciones en nuestra variable de respuesta,
Lo que nosotros queremos hacer es tratar de buscar esa relación promedio entre estas dos variables que queremos estudiar. Queremos entender cómo cambia la variable y, esta variable respuesta, a partir del cambio de esa modificación en la variable x o variable independiente, esa variable que nosotros podíamos prefijar o no. Entonces, por esto es que buscamos estimar un valor promedio de y para un valor de x. Y de esta forma es que lo podemos expresar mediante mu de y dado un valor de x al valor medio, y lo que nosotros nos proponemos es encontrar una función tal que esa f de x sea igual a y. Pero obviamente, como toda función, va a depender de ciertos parámetros. Entonces, ¿cómo es el modelo de regresión lineal simple que yo voy a plantear? Como ven, es muy parecido al que vimos hace un poquitito más atrás en el caso de la función lineal, cuando repasamos un poquito eso de matemáticas, en donde tenemos una ordenada en origen y tenemos una pendiente. Entonces, en este caso, la ordenada al origen y la pendiente van a ser nuestros parámetros. Alfa es la ordenada al origen de la recta, va a ser la media poblacional de mi variable y cuando mi variable x valga 0, por eso es la ordenada al origen. Y después tenemos beta, que es el coeficiente de regresión o la pendiente de la recta, que es cuánto se modifica, o mejor dicho, si se modifica o no, la media poblacional de esta variable respuesta cuando mi variable x se modifica en una unidad. Y también tenemos variables aleatorias dentro de nuestro modelo de regresión. La variable x a la variable y, que ya las vimos recién, y el error, que el error es una variable aleatoria. ¿Sí? Entonces acá ya tenemos nuestro modelo de vínculo, hablando donde alfa y beta son los parámetros que nosotros planteamos en nuestro modelo. Y el error es un error que está presente en todos los modelos biológicos. Entonces, obviamente para poder, como todo, aplicar nuestro modelo estadístico, necesitamos que se cumplan ciertas condiciones. Y esto va a depender del modelo que nosotros planteemos de un inicio, si nosotros planteamos un modelo 1 en donde tenemos a nuestra X fija, o si planteamos un modelo 2 en donde tenemos a nuestra X aleatoria. Entonces, en el caso de nuestra variable X esté fija, es decir, que nosotros como investigadores prefijemos sus valores, es decir, buscar los valores de Y dado un valor de X, necesitamos que se cumplan estas tres condiciones. Necesitamos que se cumpla la normalidad, es decir, que las subpoblaciones de valores que vamos a observar de nuestra variable respuesta se distribuyan normalmente, ¿sí? Cada valor de y, dado un valor de x que observamos, se va a distribuir normalmente. Vamos a pedirle también a estas observaciones que sean independientes entre sí y que esas subpoblaciones a su vez tengan todas la misma varianza. Entonces, en este caso, vamos a pedirle homogeneidad u homoceasticidad de las varianzas. En resumen, vamos a pedir esto, que cada valor de y dado un valor de x que nosotros prefijamos se distribuya normalmente con los parámetros mu sub i y una única varianza, porque le pedimos homoceasticidad y que sean independientes. Esto en general lo vamos a verificar a partir de los errores. Le vamos a pedir que los errores se distribuyan con, en este caso, una media cero y una única varianza. Pero en el caso que nosotros tengamos a nuestra variable aleatoria, vamos a nuestra variable x aleatoria, es decir, que ambas sean aleatorias. ¿Se acuerdan que hablábamos de pares de valores? Entonces, en este caso, como vamos a tener pares de valores, vamos a pedir que este par se distribuya de una forma muy particular que se llama distribución normal bivariada, en donde vamos a tener los parámetros de x y los parámetros de y, mu sub x, mu sub y, sigma cuadrado de x, sigma cuadrado de y, y vamos a tener esto de acá, que seguramente esto lo vieron en estadística, que es el parámetro ρ, que es la correlación entre ambas variables.
y le vamos a ir a pedir que estos pares ordenados sean independientes, que cada uno de estos pares que yo observo en cada una de mis unidades experimentales sean independientes. Y entonces, en resumen, vamos a pedir que cada uno de estos pares tenga una distribución normal bivariada y que sean independientes. Pero bueno, en forma teórica, que es esto que nosotros vemos acá, es decir, a nivel poblacional, vamos a tener una población infinita de valores de I para cada valor de X. Como ven, para cada valor de X voy a tener una población infinita de valores de I. Y por eso es que yo tengo muchas campanas de Gauss, porque les voy a pedir que cada una de estas subpoblaciones de valores de I se distribuyan de forma normal y que tengan la misma varianza. Por eso es que las campanas también tienen todas la misma altura, ¿sí? Porque le voy a pedir homoceasticidad. Entonces, nosotros en la forma teórica, que es lo que estamos viendo acá, vamos a buscar una recta que pase por cada mu sub i que tenemos acá, es decir, una recta ideal. Ahora, en la práctica, que es lo que vemos acá, todos estos puntitos, ¿sí? Por cada valor de x vamos a tener un puntito de y, este sería en el modelo 1, ¿no? En el caso de que nosotros prefijemos, por ejemplo. Entonces, por cada valor de x voy a tener un puntito para y. Y vamos a buscar una recta que tenga el mejor ajuste, una recta muestral que mejor se adapte a mi conjunto de datos observados. Y ahora, un poquito más adelante, vamos a ver cómo va a suceder eso. Entonces, este es nuestro modelo de regresión. Dijimos que alfa y beta son parámetros poblacionales, como todo parámetro, son desconocidos y nosotros, para poder trabajar, utilizamos los datos que recolectamos de nuestra muestra, es decir, usamos datos muestrales. Por lo tanto, estos parámetros necesitan estimadores para poder nosotros trabajar. Es decir, vamos a construir una recta estimada que va a tener la siguiente forma. ¿Se acuerdan que les poníamos sombreritos a todo lo que hablamos cuando queríamos estimar? Y la vamos a escribir de esta forma. A va a ser quien estime a alfa y B va a ser quien estime a beta. Entonces vamos a encontrar una recta de regresión estimada. Nosotros vamos a trabajar con esta recta. La pregunta es, ¿cómo obtenemos A y B? Bueno, estos valores los obtenemos a través de un método que se llama el método de los mínimos cuadrados. Y vamos a ver un pequeño ejemplito como para poder entenderlo. Entonces, en este caso, lo que querían hacer en este experimento es estudiar el fotoperiodo de aves acuáticas. Y lo que querían hacer era establecer una relación, una ecuación, mediante la cual se pueda predecir la duración en días del periodo de cría a partir del conocimiento del fotoperiodo. Y se obtuvieron los siguientes datos de estos patos buceadores. Acá, si los graficamos en un diagrama de dispersión, entonces nosotros queremos armar una recta, ¿sí? Como son datos muestrales, ya planteamos una recta estimada. Entonces, la pregunta es, ¿cuál de todas estas rectas sería la mejor recta? ¿Y por qué? Bueno, en este caso lo que nosotros queremos hacer es buscar la recta tal que mejor se ajuste a mi conjunto de datos. ¿Y qué significa esto de que mejor se ajuste? Que tenga menor residuo, que tenga menor distancia entre cada dato y la recta propuesta. O sea, buscar una recta, una de estas 4 rectas que yo planteo, una de estas es la recta ideal para ese conjunto de datos. Entonces, ¿cuál de todas estas va a ser? Bueno, va a ser la que nosotros observamos que tenga menor distancia entre el conjunto de datos. ¿Sí? Que todos estos puntitos tengan la menor distancia. Entonces, en teoría, tendríamos que, por ejemplo, vemos la recta verde, vemos cuán alejados están los puntitos de la recta verde, lo mismo hacemos con la recta azul, etc. Entonces, la que tenga menor distancia total va a ser la mejor. Entonces, ¿cómo es que planteamos esto?
vamos a ver la distancia entre un dato puntual y el valor estimado por la recta de regresión. Es lo que nosotros denominamos residuos y se indica mediante la E, minúscula. Entonces, por ejemplo, planteamos esta recta de acá. ¿Cómo encontramos el residuo? Así. Esta es nuestra I sombrerito, es decir, nuestra recta estimada. Para poder ver si esta es la mejor recta, lo que tenemos que hacer es cada uno de estos residuos, los elevamos al cuadrado, los sumamos y el que tenga el menor de esos, hacer la recta ideal, ¿sí? De todas las rectas que vimos antes. Entonces, esta es nuestra I sombrerito, nuestra recta estimada. Este es un valor que nosotros observamos, nuestro valor I, para ese valor, por ejemplo, el de X. Y esto de ahí es el error, ¿sí? Esa distancia es nuestro error. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es calcular todos estos errores, ¿ven? Todos estos errores los sumamos y vemos cuál de todas las rectas que planteamos tiene menor error. Obviamente esto lo hace una compu, lo hacemos nosotros a mano, pero para que entiendan cómo es que nosotros llegamos a eso, a la recta de los mínimos cuadrados. Entonces, esto es la desviación no explicada por nuestro modelo de regresión. ¿Sí? Es la desviación relacionada al error. Entonces, esta distancia es por lo que yo estaría fallando, ya que todos queremos que la recta estimada pase exactamente por el lugar de la recta teórica. O sea, lo que nosotros queremos es un conjunto de datos en donde todos nuestros puntitos estén uno al ladito del otro, o sea, que me armen una recta perfecta. Pero bueno, en la vida real, en la práctica, eso no sucede. Por eso es que nosotros tenemos que considerar esta desviación no explicada, que básicamente es desde el puntito que nosotros vemos cuánto se aleja de la recta que nosotros estimamos. ¿Sí? Y se acuerdan que esta recta estimada no es nada más ni menos que A más beta B por X. Todo esto lo elevamos al cuadrado, lo sumamos y nos da el error. Muy bien, entonces, a partir de el método de los mínimos cuadrados, es que nosotros obtenemos los estimadores de nuestro modelo teórico. ¿Se acuerdan que eran alfa, beta y la varianza del error? Estos son nuestros parámetros del modelo, ¿sí? Y estas son las formas, las formulitas que tenemos para poder calcularlos. Nosotros lo que vamos a plantear en este caso va a ser una dócima y un intervalo de confianza para el coeficiente de regresión, es decir, para beta. Nosotros podemos plantear unas hipótesis estadísticas de tipo bilateral, en donde planteamos no hay regresión versus sí hay regresión. Unilateral derecha, en donde planteamos que no hay regresión positiva versus sí hay regresión positiva. O una unilateral izquierda, en donde planteamos no hay regresión negativa versus hay regresión negativa. Esta es nuestra variable pivotal, nuestro estadístico de contraste, estadístico de prueba, en el que nos vamos a basar para hacer las pruebas. Y para el intervalo de confianza, como nos basamos en la variable pivotal, es una t-student, y se acuerdan que la t-student es simétrica con respecto a 0, que nosotros podemos plantear este intervalo de confianza para el coeficiente de regresión beta, que es un intervalo de tipo simétrico. Pero también podemos utilizar ANOVA para evaluar la regresión. ¿Se acuerdan que ANOVA en realidad era un método estadístico? Entonces, mediante este grafiquito, lo que les voy a explicar es lo siguiente. Planteamos nuestro eje Y, nuestro eje X, nuestra recta de regresión estimada. Esta sería nuestra media estimada general. Y por ejemplo, acá tenemos un puntito que es una observación de Y. Entonces, esta distancia desde el punto hasta la media general es lo que denominamos desviación total.
Esta distancia en verde, es decir, desde la recta, o sea, el I sombrerito, hasta la media general, es la desviación explicada por nuestro modelo de regresión. Y esta, que era la que vimos antes, en el método de los mínimos cuadrados, es decir, la distancia entre la recta y mi punto observado, es el error, ¿sí? La desviación no explicada por mi modelo de regresión. Entonces, teniendo esto en cuenta, es que nosotros vamos a plantear vamos a poder utilizar ANOVA en el caso de regresión lineal. ¿Se acuerdan que ANOVA tenía una desviación total? Cuando nosotros lo vimos en lo que es la parte de análisis de poblaciones, por ejemplo, en donde tenemos una variación total, una variación debida al error y una variación debida al tratamiento. Bueno, en este caso vamos a tener algo similar. La única diferencia es que vamos a tener una variación total, una variación del error, pero en este caso va a ser una variación debido a la regresión. Entonces, esto que nosotros planteamos acá, esta es una desviación no explicada. Si la elevamos al cuadrado y la sumamos, se denomina suma de cuadrados. Acá lo mismo. Si lo elevamos al cuadrado y lo sumamos, es una suma de cuadrados. ¿Sí? Si sumamos estos dos, nos da la suma de cuadrados total. Entonces, esto rojo es la suma de cuadrados del error. Agarrar todos y cada una de estas distancias, elevarlas al cuadrado y sumarlas, o sea, estas desviaciones. Esta va a ser la suma de cuadrados de la regresión. Cada una de estas distancias que nosotros estamos observando, las elevamos al cuadrado y las sumamos y nos da la suma de cuadrados de la regresión, y al sumar estas dos nos va la suma de cuadrados. Esta, ¿se acuerdan? Es la tablita de ANOVA, que por ahí les es más conocida, y se acuerdan que teníamos también, además de las sumas de cuadrados, teníamos las fuentes de variación. En este caso, nosotros vamos a tener acá la regresión, el error y la fuente de variación total. Y en el caso de la suma de cuadrados es lo que vimos recién. Y en el caso de los grados de libertad, en el caso de los grados de libertad relacionados con la regresión va a ser 1. En el caso del error o los residuos va a ser n-2. Y en el caso de la suma de cuadrados total, o sea, la fuente de variación total, va a ser n-1. En este caso es porque un grado de libertad, porque nosotros vamos a estudiar la beta, y tenemos un solo coeficiente de regresión estudiando, entonces se lleva un grado de libertad. En cuanto a los cuadrados medios, ¿se acuerdan que los cuadrados medios son varianzas? Entonces, para nosotros armar una varianza, lo que hacíamos era a las sumas de cuadrados dividirlas por nuestro grado de libertad, y de esta forma es que tenemos los cuadrados medios, ¿sí? O las varianzas. Y tenemos después nuestra variable pivotal, que no es nada más ni nada menos que una f de Snedeker, que se compone mediante la división entre los cuadrados medios de la regresión, o sea, la variabilidad debido a la regresión, dividido la variabilidad del error. Con distribución f, un grado de libertad, es decir, los grados de libertad de la regresión, y los grados de libertad del error. Esto lo vamos a averiguar ahora en un ejercicio en donde vamos a armar bien la tablita, o mejor dicho, el programa Infostat nos va a armar bien. Entonces, para el caso de ANOVA en regresión, ¿se acuerdan que ANOVA lo único que me puede decir es si hay o no hay diferencias? No me puede hablar de una diferencia de tipo positivo, una diferencia de tipo negativo. Es un hay o no hay. Por lo tanto, ANOVA en regresión solamente lo vamos a poder utilizar para el caso de hipótesis estadísticas de tipo bilaterales. Acá la variable pivotal va a ser la f que hablamos antes, la f Snedeker.
En este caso, como es una nova y es una F, la región crítica va a ser unilateral derecha, ¿sí? A pesar de que nosotros en general cuando planteamos un bilateral, en el caso de la T-student, tenemos dos valores, ¿no? Bueno, como esto es una nova y es una F, la variable tiene esta formita, que es asimétrica positiva. Y en este caso, esto es algo importante que tengamos en cuenta, es que si cuando nosotros hacemos los cálculos, si el f bajo h0 o el f observado es grande, esto quiere decir que la variabilidad explicada por nuestro modelo es mayor que la explicada por los errores. La variabilidad de nuestro modelo es mayor que la explicada por el error. O sea, esto es más grande que esto. Por lo tanto, si con un f observado muy grande, la regresión va a ser significativa. Entonces, esta relación que nosotros estamos estableciendo, queremos formar, es importante. En cambio, si tenemos un f chiquitito, quiere decir que esto de acá abajo, o sea, el cuadrado medio del error es más grande que el cuadrado medio de la regresión. O sea que la variabilidad debida al error es mayor que la variabilidad debida a la regresión. Por lo tanto, con un f observado chiquitito, nuestra regresión va a ser no significativa. Entonces, va a hablar de que esta relación que nosotros estamos estudiando no es tan importante y puede llegar a estar relacionado con la casualidad. Entonces, si una ecuación de regresión es apropiada para escribir la relación entre dos variables, entonces la suma de cuadrados explicadas debida a la regresión va a ser gran parte de la suma de cuadrados total. O sea, en mi total, la mayoría de la suma de cuadrados del total va a ser debida a la regresión. Es decir, planteamos esto. Esto es lo que denominamos coeficiente de determinación, que esta es la forma de calcularlo, o de esta forma, ¿no? En general, este coeficiente lo multiplicamos por 100 para poder obtener un porcentaje y va a ir entre 0 y 1 o entre 0 y 100, si lo planteamos en porcentaje. Y básicamente este coeficiente de determinación lo que va a medir es, esto es importante, es a nivel muestral, es decir, ya esto lo vamos a obtener de los datos que nosotros recolectamos, nos va a hablar del ajuste de nuestro modelo bajo ese modelo que nosotros planteamos. Entonces, ¿cuánto de esa variabilidad total de y es explicada por la variabilidad de x bajo ese modelo que nosotros estamos planteando? Entonces vamos a ver un pequeño ejemplo para poder entender un poquito más sobre cómo armar el modelo de regresión. El problema dice, con el objeto de estudiar el efecto del tratamiento con estrona sobre el peso uterino de ratas hembras, un conjunto de ratas huistas se dividió aleatoriamente en grupos y a cada grupo se le administró una dosis diferente de estrona. Después de cierto tiempo se observó el peso del útero de una rata tomada al azar para cada una de las dosis. Estas dosis están expresadas en microgramos. Bien, entonces acá tenemos las dosis y los pesos que se obtuvieron. En este caso, estamos frente a un modelo 1, en donde nosotros estamos prediciendo, o sea, no prediciendo, sino estipulando cuánto valen estos, cuál es la dosis de estos prefijada para cada uno de estos animales. Entonces acá hablamos de X y de Y. Lo primero que nosotros vamos a plantear una vez que tenemos los datos cargados en el infostat es armar un diagrama de dispersión. Entonces vamos a ir a gráficos, diagrama de dispersión. Nos va a aparecer esta partecita en donde vamos a poner nuestro eje Y, el peso, que es nuestra variable Y, y nuestro eje X a la dosis, que era nuestra variable X. Y este es el grafiquito que nos va a dar el diagrama de dispersión. Como ven, bastante lindo está este grafiquito.
Y ahora vamos a plantear la regresión lineal. Entonces vamos a ir a estadísticas, regresión lineal, nos va a salir este grafiquito, en donde vamos a poner de vuelta nuestra variable dependiente, va a ser la variable y nuestra variable regresora, la dosis, nuestra variable x. Nos va a salir este cartel, en donde es el análisis de regresión. En la parte general, vamos a cliquear en opciones ordenar origen y mínimos cuadrados. Y en el caso de diagnósticos, vamos a agregarle que nos grafique los residuos estudiantizados versus los predichos para poder ver un poco la normalidad, el ajuste, las bandas de confianza y el Q-Plot. Ponemos sobreescribir para que lo podamos observar, aceptar, y nos va a dar esta tableta. Bueno, y con respecto a los gráficos, lo que podemos observar acá son, bueno, las bandas de predicción y las bandas de confianza, en donde las bandas de predicción son mayores, más amplias, comparadas con las bandas de confianza. Y después está el gráfico de los residuos estudiantizados y los residuos predichos, que es un gráfico muy importante, que en este gráfico lo que podemos ver es si tienen nuestras variables una relación adecuada, es decir, la relación, la linealidad del modelo. El modelo de regresión lineal asume que la relación entre las variables es lineal. Si el gráfico de residuos, si en este gráfico los puntos no están distribuidos aleatoriamente y muestran un patrón específico, por ejemplo, un arco, una curva, algo así, esto habla de que el modelo podría no estar capturando la relación correctamente entre estas dos variables. Entonces, si encontramos algún tipo de patrón, puede que necesitemos términos adicionales como los cuadráticos o cúbicos para capturar la no linealidad. O sea, hablamos de un modelo no lineal, también se pueden agregar nuevas variables explicativas, términos de interacción, etcétera. También podemos observar en este gráfico la homoceasticidad, que es un supuesto clave en el modelo de regresión. Si los residuos muestran una dispersión irregular, hablamos de una heterocedasticidad, es decir, que la varianza no es constante, lo que puede llegar a un ajuste deficiente del modelo. Normalmente esto lo vemos a través de patrones de dispersión irregular, como un patrón en abanico, los puntitos están formando un abanico, o patrones de canalización, entre otros patrones. Y también lo que podemos observar en estos casos son los datos extremos o los outliers, que son puntos que se apartan de la tendencia general de los residuos, es decir, que están por fuera de esas dos líneas rojas, que son los límites. Un outlier podría tener un residuo estudiantizado muy grande, ya sea positivo o negativo, y se aleja del comportamiento del resto de los puntos. Primero, si observamos un outlier, lo primero que tenemos que verificar es que no se trate de un error de medición, que hayamos medido mal, o que hayamos puesto mal el número cuando lo introducimos en la tabla. Otros lo que hacen, si es un outlier legítimo, lo eliminan, y algunos lo que hacen también es trabajarlos. Hay distintas formas de trabajar los outliers, pero bueno, es algo que excede al curso. Entonces, acá lo que podemos observar en nuestro gráfico es que todos los puntos están distribuidos aleatoriamente entre las dos líneas límites, no hay ninguno por sobre fuera de ella, entonces hablamos de que no observamos outliers, no vemos ningún tipo de patrón, ya sea en abanico u otro, que nos hable de que hablamos de heterocedasticidad, es decir, que acá podemos decir que como no observamos ningún patrón, hablamos de que las varianzas son homogéneas, y también lo que podemos observar es que el modelo lineal es correcto en nuestro caso, que no tenemos ningún tipo de formita tipo curva, que me hable de que esta relación sería una relación de tipo cuadrática. ¿Sí? Entonces, en este caso cumple con todas las condiciones. Después de analizar los gráficos, pasamos al análisis de lo que son las tablas. En este caso, podemos observar, bueno, y en las tablas nos va a salir estas, que tenemos el análisis de regresión lineal, los coeficientes de regresión estadísticos asociados y el cuadro de análisis de la varianza. Aquí tenemos nuestra variable X, tenemos los estimadores A y B, y después con esto podemos armar nuestro modelo de regresión estimado con los estimadores. Y después también tenemos
a el R cuadrado, el coeficiente de determinación, que se acuerdan que era la variabilidad total que observamos en I, la variabilidad total de I, explicada por la X, o sea, el porcentaje de la variabilidad total de I, que es explicado por nuestra variable X, según este modelo que nosotros estamos estimando. Otra cosa que podemos plantear en este caso son las hipótesis estadísticas, que haya o que no haya regresión, y acá lo que podemos observar son los p-valores para tomar la decisión, y en este caso estamos hablando de que rechazamos H0, por lo tanto estamos hablando de una regresión de tipo significativa. ¿Qué quiere decir? Que al nivel de significación que nosotros planteamos, en general es al 5%, existe una modificación en el peso medio poblacional del útero de las ratas por cada aumento de dosis de estrona en 1 microgramo. Es decir, que existe una modificación de la media poblacional de I por cada aumento en una unidad de mi variable X en esta población. Y ahora vamos a pasar a regresión múltiple. El objetivo de la regresión múltiple es estudiar la relación lineal, siempre estamos hablando de una relación lineal, entre una variable respuesta y dos o más variables explicativas, o sea, dos o más X. Esto es lo que nosotros planteamos. El modelo de regresión múltiple es de la siguiente forma: va a tener un ordenal origen y va a tener una pendiente, va a tener tantos betas como variables explicativas tenga, más un error. Nosotros vamos a ver el caso más simple, que es que tenga solamente dos. Los parámetros que nosotros observamos en este modelo es la media poblacional de la variable I, que es alfa, cuando estas variables independientes son ceros, por esto es que esta es la ordenada al origen. Beta 1, que es el cambio o la modificación en esta media poblacional de mi variable I, cuando la variable X1 aumenta en una unidad, mientras que la variable X2 se mantiene constante. Y beta 2 es el cambio o modificación de la media poblacional de nuestra variable I, cuando la variable X2 aumenta en una unidad, mientras que X1 se mantiene constante. Para nosotros aplicar el modelo de regresión lineal múltiple necesitamos cumplir ciertas condiciones, y eso va a depender si tenemos a las X fijas o aleatorias. Entonces, si tenemos a ambas X fijas, estamos hablando de que están prefijadas por el investigador. Entonces, en este caso, lo vamos a escribir como que Y dado un par de valores X1 y X2. Las condiciones que nosotros vamos a necesitar en este caso es normalidad, independencia y homogeneidad de las varianzas. Entonces, para cada valor, para cada uno de estos pares X1, X2, existe una subpoblación de valores de I con distribución normal. Estas subpoblaciones de I, estos valores son independientes para cada par de valores de X1, X2. Y vamos a también decir que las subpoblaciones de valores observados de esta variable respuesta I tienen todas la misma varianza, ¿sí? El supuesto de homoceasticia. Ahora está el caso que alguna de estas X esté aleatoria. Es decir, por ejemplo, que X1 esté aleatoria mientras que X2 esté prefijada. Entonces acá ya vamos a tener que el par X1, que era la que fijamos, el par X1, que, perdón, era la aleatoria, e I, que es nuestra variable aleatoria, dado un valor fijo de X2. Entonces, en este caso, lo que nosotros vamos a tener como condición es que este par, XY, se distribuya normal bivariada y que sean independientes. Ahora, si ambas X son aleatorias, es decir, vamos a tener una tríada, las tres aleatorias, entonces en este caso vamos a tener una distribución multivariada y vamos a pedir que esta tríada sea independiente. Que cada una de estas tríadas observadas en distintas unidades experimentales sean independientes. Entonces, ¿cómo es nuestro modelo de regresión? Es de alfa, y es igual a alfa más beta 1 por x1 más beta 2 por x2 más un error. El modelo más simple que nosotros podemos plantear, con dos variables regresoras. Entonces, acá tenemos beta 1, beta 2 y alfa como parámetros poblacionales. Y como todo parámetro es desconocido, y para poder trabajar con ellos necesitamos estimarlos. Y de esta forma lo que hacíamos, ¿se acuerdan? Era ponerle el sombrerito
los estimábamos, entonces vamos a tener un plano o un modelo de regresión estimado que se escribe de la siguiente forma. Y sombrerito es igual a más B1 por X1 más B2 por X2. Este va a ser nuestro modelo de regresión estimado en regresión lineal múltiple. Y vamos a tener dos coeficientes de regresión en este caso porque tenemos dos betas, el beta 1 y el beta 2. Si tuviésemos más X, vamos a tener más coeficientes de regresión para trabajar. Entonces, lo primero que nosotros vamos a plantear es si el modelo es significativo, si la regresión conjunta es significativa. Entonces, las hipótesis que nosotros vamos a plantear es que no hay regresión significativa versus que sí haya regresión significativa. No hay regresión versus algún beta sub i es distinto de 0. Puede ser que beta 1 sea distinto de 0 y que beta 2 no. Puede ser que beta 2 sí y beta 1 no. Eso lo vamos a ver después. Entonces, primero vamos a plantear la regresión conjunta. La variable pivotal que vamos a usar va a ser una f con 2 grados de libertad que le pertenecen a la regresión conjunta, y los grados de libertad del error, es de -3. Porque tenemos acá tres parámetros, alfa, beta 1 y beta 2. Y los grados de libertad de la regresión conjunta son 2 porque tenemos dos variables predictoras, 2x, como para que nos acordemos. Después de plantear la variable pivotal, recuerden que la región crítica de la F es unilateral derecha, porque es asimétrica positiva. Y una vez que planteamos esto y decidimos, tenemos dos posibles decisiones. O que no rechacemos H0, es decir, que nos quedemos con H0, consideremos H0 verdadera, estamos diciendo que la regresión conjunta no es significativa. Ahora, puede suceder que sí rechacemos H0. Entonces, si rechazamos H0, estamos diciendo que, bueno, hay algún beta que es distinto de 0. Por lo tanto, en este caso, la regresión conjunta de I con las variables explicatorias X1 y X2 es significativa. Es decir, que al aumentar conjuntamente en una unidad tanto X1 como X2, el nivel medio poblacional de I se modifica. Ahora, la pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿algún beta I es distinto de 0? La pregunta es, ¿cuál de estos beta I es distinto de 0? Entonces, para ello tenemos que pasar a lo que es la parte del análisis de las hipótesis individuales. Vamos a tener el análisis de beta 1 por un lado y de beta 2 por el otro. Acá medio que volvemos a una regresión simple para este análisis. En este caso, podemos plantearlo tanto con la F como podemos plantearlo con la T. Cualquiera de las dos opciones es válida. Recuerden que si lo planteamos con la F, tenemos una región crítica unilateral derecha, porque la F es así. Y si lo planteamos con la T, como estamos hablando de un igual contra un distinto, es una hipótesis de una región crítica de tipo bilateral. En este caso, vamos a utilizar los grados de libertad de X1 y los del error, y acá vamos a utilizar los grados de libertad de la T. Esto lo vamos a ver cómo lo resolvemos utilizando la tabla ANOVA principalmente. Esta es la tablita que nos van a dar, ahora vamos a ver en un ejemplito cómo la vamos a analizar. Pero básicamente para analizar la regresión conjunta vamos a ver la fuente de variación que representa el modelo, donde vamos a tener la suma de cuadrados de la regresión conjunta, tiene 2 grados de libertad. Después tenemos la fuente de variación de vida x1, es decir, acá vamos a analizar a beta 1, que beta 1 se lleva 1 grado de libertad. A la fuente de variación de vida x2, acá vamos a analizar la regresión individual de beta 2, y después tenemos el error y la regresión total. Vamos a ver un pequeño ejemplo como para tratar de comprender esto. Dice, en un estudio realizado en niños sobre la relación entre la excreción de creatinina, tomada como la variable dependiente, es decir, la I, el peso y la estatura, se obtuvieron 20 datos de niños del sexo masculino de Hospital de Clínicas. Y lo que me piden estas cosas: explicitar el modelo, interpretar parámetros, estimar la ecuación de regresión múltiple, analizar la significación al 5% e interpretar el coeficiente de determinación. Entonces, primero lo que vamos a hacer es, una vez que nosotros lo planteamos, lo cargamos a nuestros datos en la tablita de Infostat, vamos a estadísticas, regresión lineal, acá nos aparece esta salida, en donde vamos a poner a nuestra variable dependiente, que en este caso es la excreción de creatinina,
a las variables regresoras, o sea, x1 y x2, peso y estatura. Y esta va a ser la tabla que nos va a dar, que ahora la vamos a analizar bien. Pero básicamente acá nos dice el análisis de la regresión, los coeficientes de regresión estadísticos asociados y el análisis de la varianza. Entonces, lo primero que nos pide es explicitar el modelo teórico e interpretar sus parámetros. Es decir, que le pongamos nombre a esto, que interpretemos esto. Específicamente, que interpretemos los parámetros. Entonces, ¿quiénes eran nuestros parámetros? Alfa, beta 1 y beta 2. ¿Cómo interpretamos en contexto cada uno de estos? Alfa, ¿se acuerdan que era la ordenada al origen? Era la media poblacional de I cuando X1 y X2 valían 0. Entonces, en este caso va a ser la excreción media poblacional de creatinina en los niños cuando el peso y la altura valen 0. Beta 1 era la modificación de esta media poblacional de I cuando X1 aumenta en una unidad, mientras mantengo X2 constante. Entonces, esto va a ser el cambio, la modificación en el valor de la excreción de la media poblacional de creatinina cuando el peso aumenta en 1 kilo y la altura se mantiene constante. En este caso, pusimos al peso como el. Y acá va a ser algo similar, pero en el caso de la excreción de creatinina, la modificación de la excreción media poblacional de creatinina, cuando la altura aumenta en una unidad, en este caso 1 centímetro, mientras que el peso se mantiene constante. Estimar la ecuación de regresión, entonces acá lo que tenemos que hacer es pasar de esto a los sombreritos, ¿sí? A, B1 y B2. Estos datos, ¿se acuerdan que los sacamos de esta tabla de coeficientes de regresión estadísticos asociados, en donde tenemos al valor de A, al valor de B1 y al valor de B2? Entonces, con esta forma podemos tener esta ecuación de regresión estimada. Después nos piden que analicemos la significación al 5%. Entonces, lo primero que tenemos que plantear es la regresión conjunta, que era así, ¿se acuerdan? Entonces vamos a el cuadro de análisis de varianza. Lo que tenemos que hacer es mirar el primer renglón, ¿sí? Tenemos que mirar el primer renglón, acá, en donde dice modelo. Todo esto, miramos solamente esto para analizar la regresión conjunta. Entonces, lo que podemos decir es que rechazamos H0 con ese p-valor tan pequeñito, rechazamos H0, por lo tanto, la regresión conjunta es significativa. Estamos diciendo que la excreción de creatinina en los niños con las variables explicatorias, peso y altura, es significativa. Por lo tanto, al aumentar conjuntamente, porque acá aumenta conjuntamente las dos variables explicatorias, es decir, el peso y la altura, va a haber una modificación en la excreción media de creatinina, de la excreción media poblacional de creatinina en estos niños del sexo masculino estudiado. Una vez que nosotros tenemos que rechazamos H0, podemos proseguir a analizar, bueno, ¿cuál de las dos es distinta de 0? Las dos son distintas de 0, una sí, la otra no. Si acá hubiéramos puesto un no rechazo H0, entonces acá terminaba nuestro análisis. Pero como en este caso rechazamos H0, estamos hablando de que la regresión conjunta es significativa, tenemos que seguir con el análisis de las hipótesis individuales. Entonces, planteamos las hipótesis individuales de beta 1 y la de beta 2. Y acá volvemos a la misma tablita del análisis de varianza, y en este caso lo que podemos hacer es plantear, como ven, para X1, acá, para beta 1, tenemos nuestro primer rechazo, H0, y después tenemos el de X2, el de beta 2. ¿Sí? Acá tenemos que con ese p-valor no rechazamos H0. Por lo tanto, acá lo que estamos diciendo es que, al parecer, la que es significativa es beta 1 y no beta 2. Por lo tanto, si cuando estudiamos el peso, que era nuestra X1, en este caso rechazamos el resultado de significativo
beta 1 es distinto de 0. Entonces, podemos decir que al aumentar en 1 kilo el peso de los niños y mantener la estatura de los pacientes constante, o no modificándola, se produce una modificación en la excreción media poblacional de creatinina de los niños. En cambio, cuando estudiamos en forma individual a la estatura, es decir, a X2, como no rechazamos, el resultado es no significativo. En este caso, lo que podemos decir es que al aumentar en 1 centímetro la estatura y manteniendo fijo el peso, no se produciría una modificación en la excreción media poblacional de creatinina en los niños que estamos. En general, después se hace una conclusión global, que es básicamente en términos biológicos, no utilizamos términos estadísticos, sino como para que la gente comprenda cuál es nuestra conclusión global final. Entonces, globalmente el modelo propuesto en conjunto parecería adecuado, ¿sí? El modelo conjunto. Pero cuando evaluamos en forma particular la excreción de creatinina, vemos que está más afectado, tiene una afección más significativa, en forma significativa por el peso y no por la estatura, en este caso. O sea que la variable que afecta significativamente a la excreción de creatinina sería el peso, y no la estatura. Después se acuerdan que el ejercicio nos pedía interpretar el R cuadrado, entonces acá vamos a la partecita donde dice análisis de regresión, y acá tenemos nuestro R cuadrado, nuestro coeficiente de determinación, que en este caso es del 90%. Y se acuerdan que el coeficiente de determinación lo que hace es decir el porcentaje de la variabilidad total, y que es explicado por, por ambas variables explicatorias conjuntamente en este modelo estimado que nosotros estamos planteando. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que indicar cuando interpretamos al R cuadrado. El 90% de la variabilidad total de la excreción de creatinina en niños es explicada por el peso y la altura conjuntamente según la relación dada por el modelo estimado. Muy bien, hemos llegado hasta el fin. Espero no haberlos abrumado tanto. Y acá les voy a dejar un poco de bibliografía ampliatoria de distintos libros y guías que me parecen muy sencillas de comprender y que pueden complementar a esto que estamos viendo.